Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Bueno, dice la palabra del Señor, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Es una bendición poder estar una vez más en la casa de papá. Amén. Fíjense que también esta semana no tuvimos oración desde el sábado. Desde el sábado se nos fue la luz cuando estábamos trabajando. Estamos trabajando, se nos fue y apenas llegó ayer. Quién sabe qué horas, pero gracias a Dios llegó. Me damos la bienvenida de la parte de atrás. ¿Ya le tenido la lengua? ¿Qué? No. No le tenido con tu mamá, no sé. No. Por una hermana, ¿Se parece mucho a ti? ¿Cómo te llamas? José. La iglesia le dice José. Dale una fuerte alabanza al Señor por la vida de José. En esta hora, gracias. Es una bendición poder tener con nosotros. Amén. Bueno, vamos a dar inicio en esta mañana con la palabra de Dios. En esta tarde, ¿no? Es que ando platicando de la mañana, de las oraciones. Amén. ¿Sabe una cosa? Cuando oramos cosas poderosas pasan. Amén. No sé usted, pero no es lo mismo orar en la casa que orar en el celular. Es otro ambiente, es diferente. Cuando estamos en la casa de papá, cuando nos salen las cosas, clamamos, gritamos, le decimos a Dios, no, aquí estoy, en casa tenemos que decir, no soy de madre, no tengo tiempo, porque no queremos que los demás se levanten de la pero aquí, hermano, usted habla con papá, mi familia, y se goza. Así es de que yo quiero invitarle que usted pueda ir a hacer y cosas con nosotros. Ahora subimos esto en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, y si usted apunta, hermano, yo porque el tema de la predicación se llama prepárate. Prepárate. Cuando tú y yo, hermano, escuchamos esta palabra, prepárate, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Acerca de prepararnos para cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados para cuando alguien nos demande sobre lo que creemos y lo que hemos confiado, en quién hemos confiado. Yo quiero decir en esta hora que la iglesia hoy en día tiene que estar preparada para reflejar la gloria de Dios verdaderamente. Tú y yo somos el reflejo del Padre. La gente, hermano, no va a ver a otra persona, no va a ver a Dios sino a través de ti y de mí. Y tú y yo por eso debemos de prepararnos. Ahora, también hay más cosas en las cuales debemos de prepararnos. Y como creyentes, hermano, usted y yo debemos de estar conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Si yo le digo a usted, hermano, qué es lo que está pasando alrededor de usted, ¿qué es lo primero que usted me va a decir? No, pues mira, a mi alrededor, pastor, hay drogadicción, hay alcoholismo, hay homosexualismo, hay diversas cosas, ¿sí o no? Esta semana, hermano, venía a la vuelta de mi casa, una de las personas de los proveedores de mi carnicero sufrió un asalto. Le robaron a este hombre, no sé si dinero o qué le robaron, pero el chiste es que le robaron. Amén. Y ¿saben una cosa, hermano? Usted y yo tenemos que estar preparados para poder hacer frente, hermano, a las cosas que el enemigo está levantando. ¿Amén? Porque cuando saben que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que estar bien atentos, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y estar preparados para poder pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que estar preparados, hermano, para combatir contra todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y algo que usted tenemos que saber, hermano, es que estos tiempos son difíciles. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. Dios ha sido benevolente, hermano, con nosotros y no nos ha pagado conforme a lo que merecíamos, sino conforme a su gracia. Amén. Hay un canto que decía, si no fuera por su gracia y por su amor. Amén. Porque Él nos amó, hermano, dice la Escritura que nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Amén. Pero para poder, hermano, estar contigo preparados, necesitamos, hermano, tomar las armas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos armas? Estamos en una guerra, ¿eh? Es una guerra, hermano, en la cual el diablo, si le digo algo, el diablo
El diablo, hermano, está, como dice la Escritura, buscando a quien devorar. El diablo, hermano, está cada minuto, cada segundo, hermano, sacando cosas. ¿Para qué? Para que el ser humano se envuelva en ellas, para que el ser humano, hermano, vaya en contra de Dios, que no busque a Dios, hermano, y que el hombre se pierda. Eso es lo que el diablo está haciendo. Y no estoy alabando al diablo, hermano, pero sabe una cosa, si alguien trabaja, es así en eso. La pregunta es, hermano, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia para contrarrestar, hermano, las estrategias y las artimañas que el diablo está levantando? ¿Sabe usted que la Biblia nos enseña que Dios ha puesto a la iglesia, hermano, como un fundamento principal? Y dice la Escritura que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Pero eso pareciera ser más que una realidad, hermano, pareciera ser un cuento de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque no somos, hermano, en realidad lo que la palabra de Dios dice que usted y yo deberíamos de ser. Dice la Escritura, hermano, que usted y yo somos la sal de la tierra, que somos la luz de la tierra. Y creo yo, hermano, tristemente, que no estamos siendo sal y no estamos siendo luz. No estamos, hermano, impactando en los lugares a donde nosotros llegamos. No estamos, hermano, haciendo mella, hermano, con las personas que muchas veces nos rodean, hermano, tristemente, más que ser un testimonio vivo de la presencia de Dios, hermano. En ocasiones la gente reniega de Dios por causa de lo que ve hacia sus hijos. Dijo un hombre por ahí, llamado Mahatma Gandhi: yo creo en Cristo, pero no en sus seguidores. Oh, eso es un doloroso. Yo creo en Cristo, pero no creo en sus seguidores. ¿Y sabe usted que los seguidores de Cristo deberían de ser el reflejo de Cristo? Usted y yo, hermano, en pleno 2017, la gente debería de conocernos por nuestra forma de hablar. La gente nos debería de conocer, hermano, por la pasión, por la presencia de Dios. La gente nos debería de conocer, hermano, por la forma de testificar sin temor de aquel que murió en una cruz por ti y por mí, derramó su sangre para perdonar tus pecados y llevarte de las tinieblas a su luz admirable. Así debería de conocer a la gente de la iglesia. Dice la Escritura, hermano, que los primeros cristianos eran conocidos por su forma de vivir el Evangelio. A Pedro, hermano, cuando iba a ser llevado Jesús a ser crucificado en el patio, mire esto, todavía no venía el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro, y dice la Escritura que ella lo conocía porque cuando hablaba decían, es que habla como él. Fíjese que tremendo. La iglesia hoy en día no se está preparando. La iglesia hoy en día se ha conformado. Está cómoda la iglesia. Está tranquila, está pasiva, hermano, y no estamos viendo el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por eso este tema se llama prepárate. ¿Para qué? Para lo que Dios se quiere usar. Algo que puedo decirte, hermano, con todo mi corazón, es que Dios no quiere que te prepares solamente para estar cómodo en tu asiento. ¿Ven? Porque tú puedes decir, bueno, pues estoy muy preparado, a estar bien cómodo aquí en el asiento. Y usted puede empezar a moverse hasta que se quede cómodo en un asiento y diga, ya estoy preparado, pastor, y aquí no voy a quedar. ¿Sabe algo? Dios no nos ha llamado a estar quietos. Dios no nos ha llamado a estar quietos. Dice la Escritura, hermano, que somos como un río, o deberíamos de ser como un árbol plantado junto a un río, hermano, para poder dar fruto en su tiempo y que ese fruto, hermano, no falte. O sea, en el tiempo que Dios está dando un fruto constante. La pregunta es, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué no se está viendo esto que es una realidad? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no se está preparando. La iglesia, tristemente, hermano, ha tenido un confort tan tremendo, hermano, y tan lastimoso, que nos da igual hablar o no hablar la palabra. Nos da igual, hermano, testificar de Cristo o no testificar. Invertimos tiempo en muchas cosas, pero menos en lo más importante, que es nuestra vida espiritual. De este domingo al próximo domingo tengo una predicación desde hace como un mes que el pastor ya tenemos. Una de las cosas que queremos proyectar, hermano,
Si se queda eso. La tela es como un maestro y dice, no tengo por ella. ¿Qué ves? Así se va a llamar esa predicación y viene de este domingo el próximo. La cuestión, iglesia, es la siguiente. ¿Por qué no estamos preparándonos para lo que Dios quiere hacer? Invertimos tiempo en todo menos en lo que realmente vale la pena. Hay hermanos que no han venido, hermano, y saben una cosa, pues podemos hablar, les podemos decir algo, pero ¿cuántas de las veces nos hemos ocupado por nuestro hermano? ¿Cuántas de las veces o cuánto tiempo usted ha tenido y ha salido de su casa y decir, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mi hermano y voy a preguntar por qué no fue al servicio? Usted no sabe si está enfermo. Usted no sabe si está pasando por un tiempo difícil. Pero tampoco le preocupa, porque no fue. Y no quiero que usted se sienta mal por esta. No, sí quiero que se sienta mal. Sí quiero que se sienta mal, hermano, ¿sabe por qué? Porque el hacernos sentir cómodos es lo que hace que no hagamos nada. Nos hace estar en la misma condición. El saber hacer las cosas, hermano, dice la Escritura, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Dios no quiere que nos sintamos bien, Dios quiere que nos sintamos mal por no hacer nuestra labor. Creo yo que si estaba equivocado, yo decía, iba a decir, no quiero que sienta mal, pero no. Creo que Dios quiere que nos sintamos mal por no hacer lo mal que nos toca. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya trajo salvación. Dios ya trajo, hermano, salvación al hombre. El hombre, hermano, es el encargado de poder predicar esa salvación. Y Dios es el indicado para traer a los salvos. ¿Amén? Pero ¿qué está pasando con la iglesia? Invertimos tiempo en todo menos en lo que vale la pena. ¿Amén? No digamos así. Y creo yo que tenemos que tomar, hermano, conciencia de lo que estamos haciendo. Y tenemos que prepararnos. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. En el versículo 10, hermano, en delante, vamos a estar leyendo ahí. Dice la Escritura, ¿ya estamos ahí? El apóstol Pablo, hermano, les habla a los de Efeso y les dice lo siguiente. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo primero que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso? Aquí le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Para poder ser eficaces, hermano, debemos de estar fortalecidos. Y esa fortaleza, hermano, no proviene de la fuerza humana, sino de la fuerza de Dios. ¿Ven? Algo que tú y yo tenemos que entender, hermano, es que lo que tú y yo tenemos es basura. ¿Ven? Lo que tú y yo tenemos es basura. Dice la Escritura, hermano, que nuestra mejor obra es como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. En otras palabras, hermano, lo mejor que tú y yo podamos hacer en esta carne, hermano, no sirve. No nos llena, no sirve. Dios no lo puede usar. ¿Por qué? Porque Dios necesita, hermano, que tú y yo seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de su fuerza para poder desarrollar la labor que Él nos ha dado. ¿Qué fue lo que Jesús dijo, hermano, en la labor que nos dejó a nosotros como iglesia? Vayan y hagan discípulos, ¿verdad que sí? Bautícenlos, enséñenles a guardar todas las cosas. Pero ¿quién era, hermano, la gente que tenía que venir para que eso fuera una realidad? El Espíritu Santo de Dios. Si no viene el Espíritu Santo de Dios, hermano, la iglesia no iba a poder cumplir con esa labor. Pero lo podemos ver en Hechos capítulo 2, donde dice la Escritura que el Espíritu Santo se derrama, hermano, y aquel hombre tímido y temeroso, hermano, que era el apóstol Pedro, que negó a Jesús 3 veces, hermano, se levanta y dice la Escritura que comienza a hablar con de nuevo, hermano, y les habla a aquellos que podían matarlo, y ese hombre tiene todo temor, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a su vida, comienza a testificar, y 3,000 personas se salvaron de su primer mensaje. ¿Se fijan? Pedro, hermano, un hombre atrevido. Pedro era un hombre, hermano, que dice la Escritura que era del vulgo, era aventado. Pedro fue el único que se atrevió a bajar de la barca y a caminar en el agua. Que se estaba ahogando, ese es otro boleto. Pero fue el único que se atrevió a creerle a Jesús a caminar por el agua. La cuestión aquí en iglesia es lo siguiente.
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando, hermano, para lo que Dios va a traer a nuestras vidas? ¿Qué es lo que como creyente estás haciendo? ¿Qué es cómo te estás preparando? Efesios nos enseña un principio: fortaleceos. Si nos vamos, hermano, o si estamos conscientes de que lo que estamos viviendo es una guerra espiritual, ¿cómo debo prepararme? Espiritualmente. Yo no puedo ponerme los guantes, hermano, echarme vaselina y decirle al diablo así de repente: vamos a pegarnos un tiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas armas no nos sirven. El diablo se va a reír de nosotros, hermano. Algo que tú y yo tenemos que entender es que debemos estar fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo es, hermano, que Dios trae su fuerza a su iglesia? Número uno, por medio del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Por medio de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Es lo primero que Dios necesita, hermano, para que tú y yo seamos partícipes de lo que Él quiere hacer. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada. ¿Amén? Puede ser muy sabio, puede ser muy entendido, puede ser un teólogo, puede ser, hermano, superdotado, pero si no tienes al Espíritu Santo de Dios, tú y yo no tenemos nada. Entonces, al comenzar a fortalecernos, hermano, y empezar a ser parte de algo diferente que necesito, el Espíritu Santo de mi vida. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en los primeros discípulos? ¿Amén? ¿Qué es lo que Dios nos dejó para poder fortalecernos? El Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y nos guía a toda verdad? Cuando tú y yo estamos, hermano, pasando por tiempos difíciles, muchas veces, hermano, seguimos por mucho tiempo así. ¿Sabe por qué? Porque no oímos al Espíritu de Dios. Porque no somos sensibles a lo que Dios nos está llamando. Porque no somos sensibles, hermano, a lo que Dios, hermano, nos está queriendo enseñar por medio de su Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo 11 de Efesios capítulo 6. Dice la Escritura: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que el diablo viene y hace? Acecha. Viene y está ahí, hermano, buscando la oportunidad, dice el apóstol Pablo, y no des lugar al diablo. Algo que tú y yo tenemos que entender, hermano, y lo decíamos otra vez: no le des lugar al diablo, porque el diablo anda acechando. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? En la cuestión de las parejas, que decíamos: el diablo tiene su fin. El diablo sabe, hermano, acechar. Él está como un cazador. ¿Ha visto los programas de Discovery Channel? A mí me encantan esos programas. Los leones me encantan cómo cazan, hermano. Miren, porque son bien sutiles, hermano. Van caminando entre la hierba, y aunque esté la hierba seca, pisan de tal manera, hermano, que la presa no oye que están secas. O sea, ¿qué hacen? Son sutiles. Se van acercando a la presa. Ya cuando ven que está a distancia de poder agarrarla, hermano, se lanzan, atacan y casi siempre son eficaces. ¿Por qué? Porque ellos saben que para poder ser eficaces necesitan tomar distancia para poder alcanzar la presa. Porque si no, se van a cansar y no van a poder parar este. Necesitamos ser eficaces, iglesia. Necesitamos saber qué es lo que Dios nos ha dejado para poder contrarrestar, hermano, las cosas que el enemigo está sacando. Necesitamos ser eficaces, hermano, y prepararnos en la Escritura para saber qué es lo que el Espíritu Santo de Dios está hablando, está diciendo. Vamos a iniciar este grupo de varones, como dijimos, en el cual todos los varones van a predicar. ¿Por qué? Porque queremos que se preparen. Queremos que sean hombres diestros para la batalla.
que puedan presentar armas cuando el enemigo se levante, puedan sacar la espada y puedan pelear. Y puedan decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy ya, me voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mis familiares, por mis hijos, por mis parientes, por mis vecinos, y voy a hacerme amigos a mis enemigos. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la unción del Espíritu Santo y por medio de su palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vestidos de toda armadura de Dios. Tú sabes que el conocimiento, hermano, cuando no viene de Dios, envanece. Cuando el conocimiento no viene de Dios, envanece. Pero cuando el conocimiento viene de Dios, tú sabes de quién viene y le dices, Padre, gracias porque si no fuera por ti, yo no sabría nada. No sabría nada. ¿Por qué? Porque entiendes que es algo que Dios está poniendo en tu vida para animarte, para prepararte para la batalla. ¿Ven? Para que estés firme, como dice la Escritura, ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. El diablo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense cómo anda el diablo. ¿Ven? Rugiente, como un león rugiente buscando a quien devorar. Aquel hermano que no se prepara, aquel hermano que no escudriña la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el adversario, hermano, va a querer atacar? ¿Qué es lo que el enemigo, hermano, va a querer a venir en contra de tu vida? El enemigo va a querer atacar primero tu fe. Lo primero que el enemigo le va a tocar, hermano, atacar es tu fe. ¿Amén? Tu fe. ¿Por qué? Porque él sabe que de tu fe depende tu relación con Dios. Porque él sabe que si tú eres un hombre de fe, hermano, un hombre que confía y depende de Dios, tú vas a estar firme. Y lo primero que va a pasar, hermano, es que cuando veas una circunstancia difícil, el enemigo te va a querer hacer dudar de tu fe. ¿Para qué? Para que le niegues de Dios. Otra de las cosas que el enemigo va a querer apartarte es tu confianza de Dios. Es algo que el enemigo quiere atacar, tu confianza. ¿Verdad? ¿Qué es la confianza? Es la dependencia total de Dios. No importa cómo empecé, lo que importa es cómo voy a terminar. No importa cómo estoy ahorita, lo que importa es cómo Dios me va a tener al final. Eso es lo que importa, eso es la confianza. Y confianza tenemos en Dios, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios es poderoso. Otra de las cosas que el enemigo va a querer atacar es para que no creas a la verdad. ¿Cuál verdad? A la única verdad que se llama Jesús. Otra de las cosas a las cuales el enemigo va a querer atacar va a ser a tu salvación. Y con esto no estoy hablando que te la va a robar. Con esto no estoy hablando, hermano, que va a venir y te va a arrebatar tu salvación. No, pero sí te va a querer hacer dudar de tu salvación. Porque eso es lo que él hace. ¿Sabe usted que no hay cosa más triste que un cristiano que no sepa si es salvo o no es salvo? No hay otra cosa más triste que un cristiano, hermano, que esté dudando de su salvación. ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando uno duda de su salvación, el enemigo lo trae, hermano, trapeando el piso con él. Porque no sabe si eso no es cristiano. Otra de las cosas que el enemigo ataca, hermano, va a querer atacar siempre es la veracidad de la palabra de Dios. Para que no creas, para que no confíes, para que no dependas de lo que está escrito en el manual de vida, que es la palabra de Dios. Te va a decir, no, es que no todo viene en la Biblia. Lo que ya estábamos comentando, no con quién. No con quién, y acaba de pasar esos días. Ya me acordé, pero un pastor, que un hombre me dijo, es que sabes que la palabra, la Biblia no es todo. Hay más todavía que la palabra de Dios. La palabra de Dios no es todo. ¿No, pastor? ¿Sí, verdad? Que un hombre, sí me dijo, con un pastor lo comparto, con un pastor Roberto, que un hombre dijo, hermano, que no todo estaba en la palabra de Dios, que había más todavía, que la palabra de Dios no solamente era suficiente. ¿Sabe cómo se le llama eso? Poner en tela de juicio que la palabra de Dios es la única fórmula para que el cristiano sea veraz y eficiente.
O sea que la palabra de Dios sí lo es, pero todavía hay más que no viene la palabra de Dios. Eso es lo que decía este hombre. ¿Está bien, doctor? ¿Sí, verdad? Eso lo decía un hombre que se dice creyente, que se dice cristiano. ¿Y quién cree que promueve todas estas artimañas? El enemigo. Que no todo está en la Biblia, que no solamente la Biblia es suficiente. El enemigo siempre va a querer atacar la veracidad de Dios. A Eva le engañó, hermano, haciéndole creer que no lo que Dios decía no era solamente lo que era. No, sino que sabe Dios. Que ya que pruebes de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Qué puso en duda? La palabra de Dios. ¿Estás entendiendo? Las artimañas, hermano, del enemigo, pues sí las podemos reconocer por medio de la Escritura. Dios ha dejado, hermano, su palabra revelada para que nosotros seamos sabios, seamos entendidos y como creyentes, hermano, Dios pueda dar de su Espíritu para que su Espíritu Santo nos guíe. Nos ha dado de su amor, hermano, para hacer la diferencia. Nos ha dado su palabra para caminar seguros. Nos ha dado su fe, hermano, ¿para qué? Para que esa fe no falte. La Biblia nos enseña que Jesús es el autor y es el consumador. La fe que proviene del Padre es la fe que hay en tu corazón. Por lo tanto, no proviene de ti, proviene de Él, porque Él es el autor. Nos ha dado su gozo. Nos ha dado, hermano, infinidad de cosas. ¿Para qué? Para que por medio de ellas, tú y yo, estemos preparados. Estemos, hermano, preparados ¿para qué? Para hacerle frente a todo lo que el enemigo quiere traer. Dios no nos ha dejado solos, amén. Dios no nos ha dejado sin armas. Nos ha preparado, hermano. O al menos las ha dejado ahí, si no las pongamos. Que nosotros no nos pongamos, hermano, es otro boleto, pero Dios ahí nos ha dejado. Vamos a mirar el consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo les aconseja a los tesalonicenses? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios, hermano, nos aconseja a nosotros? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a estar ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar leyendo, hermano, esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, también en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, tú y yo debemos de tomar lo que Dios nos ha dado para poder pelear. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Amén. Así nos dice Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, hermano, verso 16 en delante. El apóstol Pablo nos dice unos consejos que nos ayudarán a caminar hacia Dios y hacia su voluntad. Amén. Caminar hacia Dios es caminar hacia su voluntad. Amén. Dice la palabra de Dios así en el versículo 16. ¿Ya estamos ahí? Lo primero que el apóstol Pablo me empieza a decir es estar siempre gozosos. Estar siempre gozosos. Amén. Orar sin cesar. Fíjense lo que dice. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de todo mal, especial mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podríamos vivir estos consejos de nuestra vida? Para empezar, dice el Señor, estad siempre gozosos. Fíjense, estad siempre gozosos.
¿Qué pasa cuando la situación no está como tú quieres? ¿Qué pasa cuando estás teniendo un tiempo difícil ahí con tu pareja, con tus hijos, con tus vecinos, con tus parientes? ¿Cómo estás? ¿Estás gozoso? Gloria a Dios porque mi esposa no me habla. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, qué lindos! ¿Cómo te sientes cuando no está fluyendo la relación? ¿Estás gozoso? Nuestra palabra dice: estar gozoso. ¿Qué fue lo que hizo aquel hombre llamado Job cuando empezó a perder todo lo que tenía? No era mejor. Se gozaba en Dios. Y más tremendo, ¿sabe qué? Ni siquiera conocía a Dios. No lo conocía. Él lo dice al final de Job 42, versos 5, me parece que es: que oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oiga, qué tremendo es poder estar gozosos en todo tiempo, hermano. Qué importante es, hermano, que al estar gozosos nos va a ayudar a saber, hermano, que no importa nuestro principio, sino que Dios tiene seguro nuestro final. Así como Job, hermano, es un ejemplo de eso. Dice la Escritura que al final, hermano, Dios le retribuyó todo, le regresó todo, hermano, y bendecido, fue más bendecido todavía. Teníamos hijos y les nacieron otros, pero más hermosos que los primeros. Yo me imagino que eran como los niños más o menos. Así me los imagino yo. Dice la Escritura, primero estar siempre gozosos. Lo segundo que el apóstol Pablo nos recomienda, hermano, es orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar sin cesar quiere decir que es. ¿Sabe por qué orar sin cesar? Porque todo lo que hacemos en nuestro día es una oración. Lo conocemos como oraciones. Salimos y decimos: qué feo día, no lloviendo. Una oración. Es una valoración, ¿sabes qué? ¡Qué feo día! Es que la gloria no es por este día, porque esta vida va a traer elotes. Los elotes se van a secar, va a haber grano, y de ese grano van a hacer nixtamal, y de ese nixtamal van a hacer tortillas, y esas tortillas me las van a comer en unas quesadillas. Pues, ¡qué feos son! ¡Qué gloria es de Dios! Porque ese sol va a producir vapor, ese vapor va a subir a las nubes y va a botar esos granos que van a hacer sus tortillas. ¿Se ubica cómo toman la ciudad? Por eso dice el Señor orar sin cesar, es una oración todo. Después nos dice, hermano, después de dar gracias a Dios en todo, fíjese en todo, y volvemos al ejemplo de Job. Su mujer le dijo: aún mantienes tu integridad para con tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dice: como una mujer fatua hablaste. O sea, como una mujer que tiene poco cerebro. Así hablaste. ¿Qué hablemos de recibir de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Fíjese qué tremendo. Job, un ejemplo de que daba gracias a Dios en todo. Llegaron y dijeron: ¿sabes qué? Tus hijos estaban comiendo y el pum, se cayó, todos están muertos. Tus ganados desde el fuego y pum, toda una tragedia, hermano. Y lo único que Job decía es: Jehová dio, Jehová quitó. Que sea Jehová de mi negocio. Dan gracias a Dios en todo. Qué difícil, ¿verdad? Es difícil, hermano. Ya no se me da fácil, la verdad. No se me hace fácil. Se me acaba de descomponer la camioneta y digo: no entiendo por qué. Y estoy de acuerdo y digo: gracias Dios. Gracias Dios porque conseguí una pieza al 2x1. Gracias Dios. Yo tengo que ver el lado bueno, ¿no? Tengo que ver el lado bueno para no olvidarme.
Dios es bueno. Después sigue diciendo, hermano, después de dar gracias a Dios y todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después, algo muy importante que el apóstol Pablo nos enseña en el verso 19 es, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. O sea, no caigas, hermano, en tu búsqueda incesante de Dios. No permitas que nada ni nadie te aparte de la presencia de Dios. No dejes, hermano, que tu porción, que tu recipiente baje. No permitas que tu recipiente baje. No puedes dar algo que no tienes. No apagues el Espíritu de Dios. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué pasó con las mujeres insensatas y las prudentes de las cuales nos habla Mateo capítulo 25? Dice que 5 prudentes, 5 insensatas, ¿verdad? 5 tomaron para hacer aceite y llevaron aceite de sobra por si acaso. Dice, el marido se tardaba. ¿Qué pasó? El novio se tardó y las que no tenían se quedaron, se les apagó la lámpara. No apagues el espíritu, no cortes su relación con Dios. No permitas que nada ni nadie se interponga entre tú y tu relación con Dios. Y después sigue diciendo, hermano, no menosprecies las profecías. Examinar todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. No menosprecies la profecía. Pero también la Biblia nos enseña, hermano, que debemos de checar las profecías y de saber si vienen de Dios. Porque el profeta, cuando habla de parte de Dios, se tiene que cumplir. Cuando el profeta habla de parte de Dios, hermano, la profecía se cumple. Dice la Escritura, y si no, el tal es un mentiroso. Y vaya que hay muchos mentirosos, que hablan de lo suyo, como dice Jeremías. Hurtan las palabras de Dios y le dicen al pueblo, Jehová ha dicho paz. Y Dios dice, pero yo no les he dicho paz. Vienen cosas malas para ustedes por causa de su desobediencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de todo malo. Y lo más importante es lo que sigue. Verso 22-23 dice, y el mismo Dios de paz, fíjense lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es por completo? ¿De qué estamos usted y yo compuestos? Tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Somos tripartitas, 3 partes de nuestra vida: el cuerpo, el alma y el espíritu, dice la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos va a guardar? Él. ¿Cuándo? Cuando siempre estemos cumpliendo, hermano, todo lo que el apóstol Pablo nos enseña. Cuando usted y yo nos estemos preparando. Cuando le estemos diciendo al Señor, Señor, aquí estoy. Cuando usted y yo, hermano, estemos con la palabra de Dios, escudriñándola, viéndola y qué es lo que Dios quiere para mí. Cuando yo esté preparado, hermano, el Espíritu Santo me va a hablar y me va a guiar. Vas a querer callar y no vas a poder, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te va a hacer hablar, porque Él sabe que hay necesidad. Porque el Espíritu Santo sabe, hermano, más que tú y que yo, que Él tiene necesidad. Eso es lo que pasa. ¿Quién es, hermano? Algo que para ti, para mí es casi imposible guardarnos para Dios. ¿Sabes una cosa? Ya no te guardes para Dios. No te guardes para Dios. Deja que Dios te guarde para Él. Porque a veces tú y yo somos los que queremos guardarnos y no le permitimos al Espíritu Santo que tome el control. Y lo único que cuando tú y yo nos queremos guardar, hermano, lo único que tú y yo ocasionamos, hermano, es una mente, hermano, que nomás está, es que no lo debo de hacer, no lo debo de hacer, no lo debo de hacer, pero no lo anhelas, no anhelas el no hacerlo, sino que estás pensando que no lo debes de hacer, pero no anhelas el no hacerlo. Como decíamos otra vez, ¿verdad? Aquellos compadres que dijeron, oye, compadre, dale una chela. No, ya no tomo. Con tristeza. No, es que ya no tomo. O el otro dijo, no, compadre, es que ya no tomo. Porque Cristo Jesús vino en mi corazón, me hizo una nueva criatura y ahora ya no necesito de eso. La forma es lo que hace la diferencia. La forma es lo que hace la diferencia. Cuando lo dices con convicción, cuando lo dices con pasión, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo guardarme ni mis propios pensamientos, pero
Pero el Dios de paz os santificará por completo, cuerpo, alma y espíritu. El Dios de paz, Él sí te puede guardar por su Espíritu Santo, más fuerte en sus manos. Fíjense lo que dice el verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? Te enseñará a estar siempre gozoso, a orar sin cesar, a dar gracias por todo, a no menospreciar la fantasía, a no apagar el espíritu. No proviene de ti, hermano, no proviene de mí, proviene de Él. Dice la Escritura: toda buena dádiva, todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de maldición. Todo lo bueno que tú y yo podemos hacer, no lo hacemos por nosotros mismos. Proviene por el medio del Espíritu Santo de Dios que está en ti y que está en mí. Ahí es donde está la victoria, hermano. Ahí es donde está, hermano, y radica la bendición. En prepararte, dejar que Dios sea obrando por medio de su Espíritu en tu vida. Eso es lo que hacen los creyentes. No es que tan religioso tú eres, sino que tanta intimidad tengas con Dios, lo que hacen los creyentes. Miren, si usted quería conocer gente religiosa, Jesús señaló a los fariseos. Los fariseos eran religiosos, mas no eran espirituales. Y hoy en día hay cristianos religiosos, pero no espirituales. El religioso todo lo juzga, el espiritual todo lo examina, no juzga, sino que va a imponer su causa a quien le sabe que la puede cambiar. El espiritual, hermano, dice: ¿sabes qué? No voy a hablar por ti. No te voy a juzgar, no te voy a criticar. Voy a ir a la presencia de Dios y voy a clamar por ti. Eso es lo que hace la experiencia de eso. El espiritual se prepara todos los días. El espiritual deja que el Espíritu Santo llene su vida, ministre en su corazón. Eso es lo que hace el espiritual. Y es lo que Dios quiere que tú seas. Un ser espiritual. Una persona espiritual, ¿para qué? Para que seas capaz de poder restaurar a otros. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿O te estás preparando? Tómalo de tarea. Tómalo de tarea. Y deja que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en tu vida. Deja que la presencia de Dios empiece a consumir todo aquello que te separa de la presencia de Dios. Tú y yo sabemos que nos separa de la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Lo triste es que lo seguimos haciendo. Lo triste es que lo seguimos, hermano, reproduciendo. Y estás diciendo al Señor: estoy cansado. Ya no quiero más de esto, Señor. Quiero ser transformado. Quiero ser cambiado. Me quiero preparar. Póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a prepararnos. Dice la Escritura, según Timoteo capítulo 2, versículo 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, pues usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. En otras palabras, prepárate porque un día, tarde o temprano, te va a llegar el juicio de Dios. Hacer la servicio del servidor, vamos a orar, quiero pedirle que estemos orando por nuestro hermano Esperanza. Vamos a estar orando por nuestro hermano Esperanza, porque acaba de partir nuestro hermano Ernesto, para con el Señor, hermano. Gracias, nos adelantó. Vamos a estar orando por fortaleza para su familia, para sus hijos y para nuestro hermano Esperanza. Amén. Y ahí donde usted está, solamente levante sus manos y diga: Señor, quiero prepararme. Señor, yo quiero ser alguien que tú quieras usar. Yo quiero ser alguien, Señor,
que tú puedas usar. Amén, vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Y Dios nos